Obviamente me molesté porque yo ya saben su trabajo, pero yo decía, me muere calor, señorita. Y es cierto, pero sobre eso lo que por ejemplo se maneja es que tengan que ver el tema de la cantidad de personal y que ellos a veces no lo entienden por qué lo hacen. Por ejemplo, yo había indicado que no tenían que haber más de 4 personas en cada área. Cuando llego habían 10. Eso también produce calor. Entonces, hay cosas que definitivamente la empresa te puede decir, recuerden, normativa legal, existen contingencias. Lo que tú garantizas es que no haya contaminación. Entonces, si tú tienes una forma, por decir el ejemplo que yo estoy dando, no están en la instalación de las partes nuevas en una planta, están por implementar algo, no tienen dinero, se me ocurre, tú puedes indicar, bueno, mira, yo no tengo un aire acondicionado, pero para prevenir esto estoy tomando estas precauciones. Toma la temperatura del ambiente y te vas a dar cuenta que ayuda bastante. Obviamente no vas a tener por la temperatura en lo más bajo, pero sí vas a garantizar que el producto no se contamine, porque para eso son las contingencias. Pero ese es un término que tiene que ser garantizado como transitorio. ¿Qué quiere decir? Que estás diciendo que solamente eso, por decir tiempo, lo voy a tener una semana o 15 días, el tiempo que se demore en implementarlo. Porque tampoco una contingencia no quiere decir que la van a tener siempre, no tiene nada que ver. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta o te queda alguna duda? En este caso, esta empresa, no voy a decir el nombre obviamente, no te preocupes, exporta sus cócteles. Ya. Estamos hablando de que de un registro sanitario mal dado, que no tiene aire acondicionado. ¿Hace cuánto tiempo le dieron a esa empresa el registro? Sí, no lo sé, pero yo... ¿Se te ocurre un tiempo? Hace un año que visité esa empresa. Ya, ahí está la respuesta. ¿Qué pasa? A partir recién del año pasado, si bien es cierto la ley no hubiera salido hace ya bastante tiempo, recién a partir del año pasado, en agosto, la ley de inocuidad está siendo efectiva. ¿Qué hablamos de efectiva? Es como cuando salió la 449. La 449 salió hace de años. ¿Cuándo salió? ¿Se acuerdan? Nadie, hice un silencio sepulcral aquí, nadie. 2008, señores. ¿Ya? Cuando salió dieron un tiempo de transición, 5 años, dijeron. Igualmente ha sido con la ley de inocuidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué la ley de inocuidad? Porque la ley de inocuidad le pide a los entes gubernamentales y exactamente a la comisión que garantiza la inocuidad de los productos que ejerzan el control sobre todo lo que se refiere al ingreso de productos con registro sanitario. O sea, si yo tengo un registro sanitario, tienes la obligación de irme a visitar. Eso dice la ley de inocuidad. Actualmente se está aplicando. Pero antes no. Antes estaba un registro sanitario, podías pedir 20 registros sanitarios, nunca iban a tu planta. Y que te tocara la puerta de Digesa era más difícil, pues entre 100 empresas a una le tocaba. Y eso es todavía. Entonces, esa es la diferencia. A partir del año pasado, los términos con respecto a inocuidad han cambiado totalmente. Recuerden, aparte de que, ¿cómo se llama? ¿Se denomina este año? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo se denomina este año? Año de nutrición alimentaria. Disculpa. Seguridad alimentaria. De la seguridad alimentaria indica, ¿no es cierto? Este año, gubernamentalmente hablando, indica como término particular la seguridad alimentaria en la denominación del año. ¿Por qué? Porque se ha hecho una evaluación, si bien es cierto, nosotros en el Perú no tenemos casuística de ETAs, tema que vamos a ver en un ratito, no tenemos. Nosotros vamos a la ente de salud y ustedes no van a ver la denominación como ETAs. Ustedes van a encontrar enfermedades gastrointestinales, ustedes van a determinar cualquier término, pero no como ETAs, como lo podemos encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, para CS, no lo vamos a encontrar. Profesora, me parece que el término seguridad alimentaria no se refiere tanto, se refiere a la disponibilidad de alimentos, más no a la inocuidad de la alimentación. Bueno, te comento algo para terminar esto. ¿Ya? Lo que se refiere a disponibilidad de alimentos son más que todo para los centros sociales, de labor social, que tienen gubernamentalmente hablando. ¿Ok? Lo que se refiere a inocuidad, haciendo una evaluación, y esto es, Digesa al ingresar el año y al presentar su plan de anual, fue donde indicó este término, exactamente por qué había sido incluido en el año también. Si bien es cierto, tiene una parte de servicio social que no tiene nada que ver con inocuidad, también tiene una parte de inocuidad. ¿Por qué? Porque en la evaluación que han hecho se han dado cuenta de que el rango de enfermedades ha subido. ¿Por qué ha subido? ¿Cuál es el alimento? Entonces, Digesa ha asumido un compromiso del control.
¿Ustedes creen que simplemente este año se le ocurrió agarrar y visitar las empresas, cerrar empresas, eliminar más de 120 toneladas de alimentos? No, tiene un compromiso este año. Entonces ellos en inicio de año, creo que ha sido la segunda semana de enero, convocaron a una reunión y ahí indicaron, ¿no?, cuál era su plan anual, y ahí decía, ¿no?, un término es el control de inocuidad alimentaria, porque era un compromiso. Las enfermedades están subiendo en gran cantidad, ¿por qué? Porque no están controlando la calidad del alimento, la inocuidad del alimento. Por ejemplo, el término de los conservantes, ¿no? ¿Cuántos productos con conservantes consumimos y que normalmente, lamentablemente, a veces muchos son causantes de cáncer, por ejemplo? ¿No? ¿Tranquila? ¿Pregunta? ¿Tú? Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Nadie. Okay. En este caso, como indicaba, ¿no?, en el término de la indumentaria, que sea de color blanco es lo recomendable, pero debe ser de color o claro, ¿no? Mantenerse siempre limpia, en lo posible evitar presencia de cierres o botones. En la actual normativa que se está derogando, la 007, sí indica no el uso de botones. No el uso indica hasta la posibilidad en el draft de que se usen pegas, ¿no? Eso todavía estaban por saber cómo lo iban a manejar. También evitan el uso de bolsillos. Aquí en este caso es una recomendación más que todo. Dice, en zonas donde puedan mojarse o recibirse picaduras, siempre es importante proteger el indumentario, ¿no? En este caso, por ejemplo, que normalmente es el personal de limpieza, en el cual se coloca un mantil impermeable. ¿Para qué? Para que no se moje, ¿no? Es lo que normalmente se trata de evitar. ¿Cuándo lavarse las manos? La misma norma dice cuándo, ¿no? El término del manejo de lavado de manos es más que todo, por ejemplo, para evitar el término de contaminación, ¿no? Principalmente las personas que más manipulan, las que más contaminación tienen con respecto a las manos, ¿no? Antes de ingresar al área de trabajo, manipular el alimento, entre la manipulación de alimentos crudos y cocidos, al cambiar de área de proceso, obviamente también al manejar cualquier proceso de contaminación fuerte, por ejemplo, agarrar la basura, después de peinarse, comer, fumar, sonarse la nariz, luego de manipular basura, material sucio contaminante, cada vez que se ensucie. Por ejemplo, también un término de que en realidad no dice en ningún momento la norma, pero sí tiene una base técnica, de que, por ejemplo, si una persona de manipuladores no sale, digamos, en el rango de 4 horas de su labor, y si en este caso no tiene contacto con otra, vamos a decir, con basura, no tiene contacto con otro proceso por el cual tuviera que lavarse las manos según esto, indica, no, bueno, yo en 4 horas no me lavo las manos, pues, ¿no? Porque ahí dice que yo solamente me tengo que lavar si agarro basura, si salgo, si cambio de presión. No necesariamente es así, señores. Es siempre importante tener en cuenta y colocar un tiempo en el cual el personal debe lavarse las manos. ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros sudamos, ¿no? Y al sudar le damos una garantía más al microorganismo para que se pueda proliferar. ¿Qué tenemos nosotros en las manos? ¿Se acuerdan? Estáfilo, ¿no? Staphylococcus aureus. Entonces, ayudamos a la proliferación de microorganismos, por lo cual es importante un continuo lavado de manos. ¿Okay? Y también para esto también necesitamos una herramienta que también es bien importante, que es un maniluvio, ¿no? No necesariamente un caño con manija, sino un maniluvio. Hay muchos hábitos que deben evitarse, ¿no? Rascarse la cabeza, cogerse el cabello, tirarse los bigotes. ¿Por qué dicen? Porque yo no sé qué pasa, como le digo, con algunas personas. Se incomodan con el tema de que se quiten el bigote, tocarse de la nariz, etcétera. No voy a leerlo, toser, estornudar, escupir. Imagen bien graciosa. Lamentablemente, para malos hábitos hay miles. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a un personal en una planta, en una cocina, que se lavó las manos, no encontró papel toalla? Después vas y le encuentras la indumentaria blanca media crema. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Qué te pasó? Nada. Las manos ahí bien secas. Ese es también un mal hábito. Porque te dicen, pero señorita, si mi indumentaria está limpia, ¿qué tiene? Claro, ¿no? Tenemos el trámite de trabajo. Hoy también que hablamos del tema de indumentaria, algo que también tienen que garantizar al momento del manejo de indumentaria es el cambio diario
de la indumentaria y el cambio en estado de emergencia. ¿Qué es lo que normalmente, por ejemplo, DIGESA va de visita y te dice, oye, ¿qué tal? Necesito indumentaria. Obviamente en la visita de DIGESA todo el personal está con su uniforme blanquito, creo que se los han dado en la mañana, un poquito más y huele a nuevo, ¿no? No van a decir que no. Entonces, ¿qué pasa con ese indumentaria? Ya como eso es más que seguro que todo el mundo hace eso, te van a pedir que asegures el control de cambio de indumentaria. Que asegures qué pasa si el personal se ensucia la indumentaria. Eso te lo van a pedir. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes que el personal hoy se lo pone y mañana salió corriendo, apurado y se viene con la misma indumentaria y la usa 2 días o 3 días o más? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el personal está operando, está, no sé, se me ocurre, llevando un producto, desinfectando un producto, picando, está en un horno, etcétera, etcétera, y se mancha la indumentaria? Tienen que tener una indumentaria de reposición. Es donde también actúa el tema del uso de casilleros, ¿no? En el uso de casilleros también tienen que tener mucho cuidado cómo manejan la indumentaria de diario, o sea, de que ustedes van a venir en la calle, y cómo manejan la indumentaria de trabajo, en el cual normalmente tiene que estar protegida, en la que se pueden cambiar en caso se ensucie. O sea, cosas como esas normalmente son las que les van a pedir que garanticen. Las formas, ustedes las determinan. Hay diferentes. El hecho de que ustedes lo aseguren, que sea evidenciable de que ustedes garantizan el cambio de personal y garantizan que si se van a ensuciar tienen una alternativa. Normalmente les recomiendo que solo documenten, porque si ustedes dicen yo hago eso, no les va a valer. Tiene que estar escrito en algún lado, registrado, como ustedes lo determinen, pero siempre evidenciable. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto al tema de la salud, tenemos muchas cosas que manejar. ¿Por qué muchas cosas que manejar? Porque el carnet sanitario se ha convertido más que todo en un documento. Ya no se ha convertido en una base de control de salud. ¿Por qué? Porque ya no todas las instancias que te dan el carnet de salud, que son las municipalidades, todas no tienen la misma evaluación. Algunas simplemente tienen 2 evaluaciones, algunas tienen 3, algunas tienen 5, algunas simplemente una charla. Entonces ya no es una garantía del estado de salud del personal. Ya no es decir, el personal es apto, no, ya no. Por lo cual se complementa con el reconocimiento médico al personal nuevo permanente, con el apoyo de un certificado médico vigente y el control de ETAS. ¿Alguno de ustedes acá me puede decir cómo hace el control de enfermedades de transmisión alimentaria en su empresa, por un ejemplo? ¿O cómo se les ocurre que podría ser? ¿Ninguno? ¿Por qué se les ocurra? Todos hemos venido a aprender. ¿Ninguno? Dime. ¿Ya? Para prevenir que de repente en el ambiente donde está laborando pueda contagiar tanto al producto o a demás personal. Y también para que en el otro ambiente donde se coloca el personal que presenta sus síntomas pueda mejorar. Ok, sí, muchas gracias. Sí, definitivamente si hay algo que tenemos que controlar bastante es los síntomas del personal, ¿no? Ver si en realidad no solamente queda en el término que dice la norma que tienen que avisar al personal. Recuerden que si va a haber una pregunta que puede tener su personal es ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes alguna enfermedad o algún síntoma? Y el personal le dice, nada, vengo a trabajar porque tengo que trabajar. No. Ustedes tienen que garantizar que el personal tiene pleno conocimiento de informar a su jefe su estado de salud. Eso es importantísimo. Pero adicionalmente a lo que ha dicho su compañero, una forma de controlar, ya que hemos dicho que el carnet no tiene un estándar para todos, no vamos a decir si tiene poco o mucho, sino es un estándar, tenemos que internamente garantizar la salud de nuestro personal. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si nuestro personal es portador sano de salmonela? En la mano, sin miedo. Ya que en el reglamento de
Ya ver, vamos a individualizar ese término. ¿Por qué? Porque recuerden que, si bien es cierto, tenemos una ley de seguridad en el cual indica, de acuerdo al número de personas que tenga la empresa, va a tener la característica de que esta empresa tenga un médico permanente o que tenga un médico que visita de acuerdo a una frecuencia determinada, ¿ok? Pero recuerden que la evaluación que va a hacer el médico es netamente ocupacional y las ETAs no están en la parte ocupacional. ¿Por qué no están necesariamente? Si tú garantizas, si tú ves que hay un foco en el cual se me ocurre, puede contaminarse con salmonela, puede contaminarse con hepatitis A, etcétera, etcétera, se puede incluir, pero si tú no tienes una base en la cual indique que tu trabajo se puede contaminar, no se convierte en una evaluación ocupacional. Si bien es cierto, es un gran apoyo tener un sistema de seguridad de la empresa y tener el sistema de inocuidad. ¿Por qué? Porque ese médico que va a controlar periódicamente también va a poder controlar el tema de inocuidad, ¿no? En el control periódicamente que dijo su compañero, obviamente tenemos que hacer análisis al personal. Normalmente, ¿cuáles hacen? Aglutinaciones para salmonela, para saber si en este caso puede ser un portador sano. En caso lo sea, será el tratamiento y obviamente se separe del área. Normalmente la evaluación de heces para saber si hay un tema de parásitos. Y algo que es bien importante, el tema de hepatitis A. Hay que recordar que un porcentaje muy alto de las personas son portadores de hepatitis A, pero hay diferentes términos de portadores, entonces para eso se maneja un tratamiento. Por lo cual, siempre es importante realizar las evaluaciones, colocar en qué frecuencia. La frecuencia va a determinarse de acuerdo a la criticidad del producto. Si el producto, por ejemplo, es de consumo continuo, o sea, consumo directo, vamos a ver, mi empresa hace pan, pues el producto después de que se termina el pan, ya va directamente al consumidor. El consumidor no lo va a calentar, no lo va a cocinar, no le va a hacer nada. Entonces tiene que el control ser mucho más exhaustivo. A eso se va a determinar cuál es la criticidad del producto que estamos nosotros teniendo en la planta y que el cual puede ser expuesto por nuestro personal. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen claro? Dime. ¿Es válido tener un botiquín donde se maneje antigripales o pastillas para el dolor de cabeza en una empresa? Ya no. Antes podíamos tener un botiquín, por eso decía que hay cosas en las cuales la ley de seguridad le da un dolor de cabeza y no cuida. Antes podíamos tener un botiquín en el cual teníamos antigripales, teníamos para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, etc. Ya no. Cuando el Mintra te va a visitar, te pide, hay que tener claro, el Mintra te visita por un estado laboral y por un estado de seguridad. Son dos tipos de visitas diferentes. Por un tema de seguridad te va a decir qué tienes en tu botiquín. Si no, le va a preguntar a un personal, aquí alguno ha tenido dolor de cabeza, se ha cortado, tiene gripe. Decir, yo, ¿tienes dolor de cabeza cuándo? Tal día. ¿Y qué hiciste? Fui a la oficina. ¿Y qué pasó? Me dieron una pastilla para el dolor de cabeza. Ok, gracias. Suficiente para que tenga una conformidad. ¿Por qué? Porque el único que puede recetar es un médico. Lo que tienen que hacer es llevarlo a un ente de salud, una posta, en el cual un médico le dé la receta. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, no se cortan, se puede limpiar la herida, se puede curar, pero inmediatamente tiene que ir a una posta. Lo único que podemos tener es ese tipo de cosas, ¿no? Algodón, alcohol, curitas, pero nada de lo que se refiere a un tratamiento. Dime. A ver, el término de uso de curitas es permitido, pero con el uso de guante. Te tienes que colocar un guante encima. Y en ese caso, si el guante no es permitido lavarlo. No es permitido, tienes que ser un guante cambio. Pero aparte, por ejemplo, vamos de nuevo con el tema de salud. Siempre se asocia, lamentablemente. Tú tienes que garantizar que tu personal no se corte. Porque es un peligro. O sea, para inocuidad estaría bien que te pongas un guante, pero para seguridad que también es una ley, te va a decir, no, pero tu personal se corta, entonces quiere decir que tú no estás manejando de manera segura los procesos de tu empresa. Ahí ya perdiste. Dime. En las empresas
enfermería no, netamente tiene que ser un médico. Tanto así de que la parte, el área, vamos a decir, recursos humanos, quien haya contratado a esa persona, tiene que garantizar la competencia del personal. Recuerden que con respecto a las dos leyes que ahorita tenemos gubernamentales, la parte de competencia es bien exigente. Tanto lo que se refiere, por ejemplo, lo que tú me dices, el médico de salud, tiene que corroborar que tenga colegiatura, tiene que corroborar la experiencia. Por ejemplo, no puedes, por decir un ejemplo, no puede ir a un oftalmólogo pues, a recetar algo en medicina general. Tiene que garantizar el término bien claro con respecto al uso. ¿Alguien más tiene por ahí una consulta? Dime. No. Política. Es política interna. Porque en realidad, recuerden, el término de la curita es una contingencia. No es algo que debamos hacer, que lo manejamos. Recuerden, en el caso de cuidar, nosotros creamos la forma como trabajamos. En la experiencia vamos aprendiendo. No tenemos lamentablemente un papel que diga. En el caso de seguridad sí es un poquito más práctico, ¿no? Si lo sacamos de las normas de OSHA de Estados Unidos, tenemos el descrito cómo tenemos que hacer todo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Tú me ibas a preguntar algo. Sí, ¿a partir de cuántos trabajadores debe haber un médico permanente en una empresa? Normalmente a partir de 25. ¿Por qué? Porque recuerden que el límite que indica el decreto 005 de seguridad con respecto al término de tener un comité, para que sepas cómo relacionarlo. A partir más de 25 personas en la empresa, hablamos de todo. No hablamos que no cuenten al gerente, que no cuenten tal, no, toditos cuentan, toditos. Menos de 25 personas tienen un supervisor de seguridad. Más de 25 personas tienen que tener un comité. Ese es el desglose que también tiene para el tema del médico. Tienes que tener un médico el cual sea con una frecuencia, si tienes menos de 25 personas, que sea continuo cuando tienes más de 25 personas. Pero, por ejemplo, sí hay la posibilidad de que, por ejemplo, tú digas, no, pero yo tengo solamente 40 personas, ¿cómo voy a tener que un médico siempre? Fácil, tienes formas de manejarlo. Tú puedes garantizar, y por eso también va a determinar bastante de tu proceso, ¿ya? Puedes determinar de que yo tengo 40 personas, pero mira, él es mi médico, no está aquí todos los días, no viene todos los días, pero ponte, yo lo llamo y tú tienes, por decirte un ejemplo, tú tienes un contrato donde él te diga que si está en la punta del cerro, él va a venir en la punta del cerro a garantizar la salud de tu personal. Cosas por el estilo, tienes cosas como manejarlo, pero tienes que evidenciar que de verdad puede suceder así. Porque si tú no tienes cómo evidenciarlo, cómo evidenciar que en realidad eso funciona, o validar eso, no te sirve. ¿No? Es lo que normalmente se ¿Hasta practica. cuánto? Porque si hablamos, por ejemplo, de una empresa muy grande que tiene, por ejemplo, 400, 500 trabajadores. Hablamos de clínicas, ya hablamos. A ver, recuerden una parte bien particular con respecto al tema de salud, es el apoyo que vamos a tener con el tema de seguridad, con el tema del hiper. El hiper nos va a decir, recuerden que anteriormente nosotros simplemente veíamos todos los peligros en general de la empresa. Veíamos si había peligros en administrativos, en operaciones, en despacho, así era. Ahora no, es por puesto de trabajo, es por lugar de trabajo. Si tú ahorita vamos a decir, ya estamos aquí, ¿ok? Este es nuestro centro de trabajo, y bueno, se les ocurre a ustedes que esto ya no va a ir acá, va a ir allá. Cambió todo. Todos esos peligros que tú encuentras van a llegar a una evaluación en la cual vas a tú evidenciar con cuánta gente en tu brigada, en tu seguridad para la parte de salud necesitas para controlar los peligros. Pero si tú sabes que en tu empresa tú evidencias que no tienes una cantidad de peligros mayor, es ahí donde tú puedes hacer un manejo. Normalmente ahí hablamos a partir de 25 médico permanente. Números existen sin números, ¿no? A partir de 100, a partir de 200, a partir de 300, pero eso también es un tema manejable, porque hay algunas empresas en las cuales el personal normalmente está fuera, ¿ok? Tenemos personal que maneja planta, pero también tenemos personal que va afuera. Por eso es que en ese caso no es como tan cerrado tu manejo, es más que todo evidenciable. ¿Cuál es la evidencia con respecto a la ley de seguridad y salud? Es que tú garantices la salud de tu personal. ¿Cómo la garantizas? Evidencia.
con un tema de contrato, por ejemplo, ¿no? Estamos en un contrato de contrato con un seguro. Aparte, obviamente, todos tienen un SSTR porque salen fuera, obviamente, tienen un SSTR, pero, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi empresa. ¿Disculpa? No, a ver, el SSTR, tú lo tienes que utilizar, tú trabajas aquí, pero tú tienes que irte a trabajar afuera, ya no dentro de tu empresa, tienes que tenerlo. Ya. Ah, tú te refieres a que la actividad. Ah, ya, yo creo que me decías el lugar. Ya, mira, con respecto a eso, el tema de seguridad en general es para todas las empresas. Seguridad es para todas las empresas, no importa el rubro. Tú puedes tener una librería, no importa. Ya, pero a eso es lo que iba. Por ejemplo, si tu rubro en realidad no genera riesgos, tú lo que tienes que evidenciar, ejemplo, tú tienes sedes en Tacna, tienes en Arequipa, tienes en Ica, tienes en Lima y tienes en Trujillo. Entonces tú tienes que garantizar que en cada punto tú tienes a tu personal, tienes la garantía de su salud, se me ocurre. Y has hecho un contrato con una clínica y ellos te van a dar la atención inmediata. Tienes un médico que va a estar disponible, formas las puedes mantener. El hecho es que tú tengas la evidencia de que esa forma que tú has establecido funciona. A ver, sobre eso es cierto que tiene que ser ocupacional, pero hay que tener claro que en el Perú tenemos así de médicos ocupacionales, chiquititos, poquitos, son los más buscados. Normalmente las empresas grandísimas los tienen Sauder, BRG, Lender, pero empresas grandes los tienen. Definitivamente la norma dice que tienen que tener médico ocupacional, es cierto. Pero ahorita, en este caso, por ejemplo, se está aceptando cuando van y te visitan, es un médico que tiene especialidad en salud ocupacional, cosas por el estilo. Netamente no curso, sino algo un poquito más, porque por ejemplo recuerda que si es en seguridad sí es factible, pero si es en salud no. En salud no. Por ejemplo, para tú ser consultor en salud te piden que tengas una certificación mayor, por ejemplo. Entonces para ser médico igualmente, algo más arriba. Disculpa. Sí, por eso es que normalmente algunas empresas lo derivan a una clínica, un contrato de una clínica, ¿no? Es lo que normalmente lo hacen, pero hay formas, como te digo, diferentes. Bueno, ya nos hemos dividido de inocuidad y seguridad. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos cambiamos? Sigo con el tema de seguridad. En el caso de los botiquines, ¿está prohibido o no se puede tener ningún tipo de pastilla? No, por ninguno. ejemplo, voy en un viaje interprovincial en un bus y me da mareo. Necesito una pastilla que me alivie mi falta. A ver, vamos a esclarecer. Recuerden que el botiquín es lo que te da la empresa. El botiquín es lo que te da la empresa. Entonces vamos a decir, yo soy tu jefe y tú me dices, ¿sabes qué, Marta? Dolor de cabeza, tengo mareo. Te voy a decir, anda a la posta, anda a la clínica, anda al hospital. No, pero mira, yo tengo acá un Grabol. Bueno, si tú deseas, tómatelo. Eso es lo único que te puedo decir. Pero yo no te lo puedo dar. No, pero me refería en el caso de que le pides a una terramosa y es parte del sistema de seguridad de la empresa. A ver, tú me estás diciendo que en este caso el bus que está haciendo también es interno de la empresa. No, o sea, por ejemplo... Es un contratado, es un tercero. No, por ejemplo, Linda, yo como cliente voy en Linda. ¿Ya? Me da un mareo, por ejemplo, y le pido a la persona que me diga, normalmente lo que te dan es una pastilla. Se supone que está dentro de su... Ya, eso no es responsabilidad de la empresa tuya, es responsabilidad de ellos. No es tuya, es de ellos. Claro, por eso a eso iba la pregunta. En ese caso estaría constituyendo una falta. ¿Qué pasa? Que aquí la falta que la puede constituir eres tú, porque supuestamente tú estás capacitado en salud y seguridad, teniendo conocimiento que tú no debes tomar algo exento a eso. Lo que normalmente hacen algunas empresas, es un ejemplo por si acaso, es que le piden al médico de salud ocupacional, es el que le diga, ¿no? Miren, ¿saben qué? Los he capacitado y cuando, digamos, los síntomas normales, ¿no? Cuando tienen gripe, cuando tienen algo de esto, pueden tomar esto
Si ustedes desean, te dicen, si ustedes desean, entonces ya es una decisión tuya tomar el medicamento. ¿Me dejo entender? No va en responsabilidad de la empresa, es decisión tuya. Por eso es que siempre el médico dice, si ustedes desean, pueden manejar esto. Pero no es que te diga, mira, si te sientes mal, haz esto. No te lo va a decir. Pero habría una sanción de cara a la ley, porque en el botiquín existe una pastilla y no debería existir pastilla. En el caso de la otra empresa, pero no de la empresa de él. No, eso es lo que él estaba o sea, yo me comentando. refiero como yo como cliente, como usuario. Ya, si tú te puedes quejar. Pero si yo quiero que me alivie el dolor, Por eso te digo, ya es decisión tuya. Es que normalmente esa mala práctica la vas a encontrar en el 80% de las empresas peruanas. En el 80% de las empresas peruanas tú haces un botiquín y tú encuentras eso. Por ejemplo, uno va a hacer una evaluación por inocuidad y algunas empresas te dicen, señorita, pero mire, yo si tiene ahí un resfrío, yo lo soluciono al toque. Ahí tengo mi botiquín, tengo mi Diflur, mi todo. Ok. Tú no puedes decir más porque no es tu alcance. Solo lo que puedes decir es un comentario. No debes tener estas pastillas. Por la ley tal. En este caso, puede estar en cualquier lugar, pero no debe tener internamente pastillas. Puede haber un cajón con llave, que eso sí lo indica igualmente con los resultados de las personas. Por ejemplo, tú haces un análisis a un personal tuyo, ¿ok? El único que puede tener acceso a esos resultados es tu médico. ¿Tú cómo garantizas que alguien más no venga y los mire? Tú indicas, mire, ¿sabe qué? El único que tiene la llave de ese cajón es el médico. Igualmente, tú puedes tener por previsión, tu médico te dice, ¿sabe qué? Mira, yo puedo darte la receta, pero yo vengo al toque, entonces tengo una gama de medicamentos que solo yo voy a entrar. Entonces tú garantizas que esos medicamentos solo los usa el médico, nada más. Pero no es que sea parte de tu botiquín. Es más que todo es la diferenciación. Acerca de lo que estamos hablando, creo que ya al menos yo estoy en el programa y hay sobre todo el módulo de seguridad profesional. Y bueno, eso se habla también de lo que cuántas personas, una empresa de tantas personas, cuántos un asistente médico, un médico permanente, médico por horas, ambulante. Frecuencia, esa es la brigada. Sí, claro, eso ya, como te digo, ¿no? Eso en el otro módulo ya no lo dice. Sí, por eso les decía que nos hemos pasado a seguridad, pero si tienen preguntas tampoco les puedo decir que no. Gracias. Por decir, yo tenía experiencia en una planta industrial aquí en una oportunidad me he sentido un poco más de calor. Esa planta contaba con un tópico. En el tópico se encontraba a un ingeniero industrial y un supervisor prevencionista de riesgo que era un bombero. Dentro del tópico había medicamentos y se iba donde ellos y ellos se podían dar. Tenían de gripe, te daban alguna pastilla, o tenían algún dolor de cabeza, te daban alguna pastilla. Si no está permitido, ¿quién se encarga de fiscalizar ese? Mintra. El Mintra. El Mintra es el ente que fiscaliza el decreto supremo 005. Disculpa. Sí. Sí, es que en realidad no estamos preparados para tantos inspectores, la verdad. Sí, cuando pasa él. Bueno, ahí cerramos el tema de seguridad, por favor, revisemos con cuidado. No va a tener más quejas. Ya terminando la parte de ETAs, hemos dicho cómo podemos manejarlas. ¿Por qué hemos determinado 3 tipos? Porque, por ejemplo, si hablamos de salmonelas son bacterias. Si hablamos de una evaluación de parásitos, ya tenemos otro tipo de microorganismos. Si hablamos de hepatitis A, es otro tipo de contaminante, que son virus. Entonces tenemos 3 tipos. Obviamente va a haber definitivamente cantidad de evaluaciones, por ejemplo, coprocultivos, beca, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden hacer todos los que deseen, pero los mínimos posibles que ustedes pueden hacer son esos. Y debe estar documentado con la frecuencia que ustedes lo hagan. ¿Okay? La frecuencia con que lo hagan es bien importante que la tengan documentada. Recuerden, ¿no? Eso sí, o sea, no importa si lo tienen formalizado con un código, todo, pero debe estar escrito. Eso es la parte importante. ¿Okay? Ya habíamos hablado de informar las enfermedades, acudir al médico. Sobre eso también con respecto a
al reporte, esos análisis, no se trata de que nosotros tengamos los análisis antes de que se hiciera efectiva, porque la ley de salud está hace mucho tiempo, pero más que todo antes de que se hiciera efectiva, antes tenías una ficha del personal y atrás de la ficha encontrabas todos tus resultados de análisis. Ya no los puedes tener así. Lo único que podías tener es un certificado médico que indique que tal persona, identificada con tal, está apto para realizar las actividades de manipular alimentos, de acuerdo a las evaluaciones realizadas tal, nada más. Y si el personal está en observación, puedes tener un esto indicando que está en observación por tal razón, y por eso fue separado de un área. Pero no puedes tener no puede indicar ningún tipo de resultado, no puede indicar exactamente, porque eso es netamente información de cada persona. ¿Okay? Con eso sí tengan un poquito de cuidado. Pues dice, las personas que tengan contacto con alimentos en el curso de su trabajo deberán haber pasado un examen médico antes de acceder al empleo, debiendo incluir la evidencia indicadores de importancia de la transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos. Normalmente esto siempre se tiene que hacer previamente, no se tiene que hacer cuando ya el personal está dentro. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que lo hagamos después si en realidad podemos, no sé, contaminar el alimento? ¿Qué pasa si el personal, cuando está dentro, te das cuenta que tiene parásitos, que es por toda la salmonela? Hay muchos términos con respecto a eso. Aquí está lo de visitantes, ¿no? Lo que habíamos dicho. Lo más importante, aparte de registrar que el visitante entre o no entre, es saber cómo va a entrar y en qué estado de salud ingresa. ¿Por qué? Porque esto es importante para ver la trazabilidad del sistema. Recuerden que en HACCP, si bien es cierto, no lo habla como trazabilidad, también lo manejan como rastreabilidad. Por favor, si pueden tener apagados el vibrador o como ustedes deseen, pero sin sonido en celular. Gracias. Es importante porque, por ejemplo, si tú tienes un tipo de contaminación y vamos a decir de que se han dado cuenta pues de que tienen que hacer la trazabilidad, dentro de la trazabilidad entra el visitante, entran todas las personas que han estado al momento de la operación. Entonces, si tú no tienes la información, te van a decir, no, pero si ese día justo tuvimos visita, ¿dónde está? No está, ya es una falta. Porque dentro de la trazabilidad, al momento de evaluar todo el sistema para ver en qué parte se cayó el sistema, en qué parte se pudo dar esta contaminación, tú no has registrado visitantes, va a ser subjetivo que esa parte es la que se cayó. Pueden decirte que el visitante está enfermo, etcétera, etcétera. Otra práctica para el visitante, que es una práctica como les indico, es indicar qué tipos de visitantes van a tener. ¿Por qué? Normalmente tienen clientes que quieren saber cómo son sus procesos y quieren visitar su planta. Entonces ustedes establecen cómo va a ser el manejo del visitante, ¿no? Dicen, visitantes para visita planta, no tienen contacto con el producto y simplemente pasan por las áreas de tránsito. En cambio, obviamente va a ser diferente si va una persona a inspeccionar, si va una persona a hacer un análisis, etc. Es más que todo para que garanticen cómo es que pueden cuidar el producto de cualquier término externo de contaminación. Más que todo por eso. Porque, por ejemplo, siempre me dicen, señorita, ¿qué hago con un visitante si viene una señorita que viene con sus uñas acrílicas y bien pintada y quiere entrar a planta? ¿Qué le digo? No. Simple, o sea, es visita, no le puedes decir, anda, quítate tus uñas, anda, despíntate. Pueden decir eso. Tienen que tener la contingencia para eso, porque si no lo tienen, lo que van a hacer es van a tener que dejarla fuera. Porque lo que normalmente siempre van a encontrar en un manual BPM es que dice las reglas del visitante son iguales a las del manipulador. Siempre van a encontrar eso. Yo la mayoría de veces encuentro eso. Pero yo por eso le digo, ya, ¿y qué pasa si ahorita viene alguien y quiere visitar tu planta, un cliente? No lo dejo entrar. Mentira, así lo vas a dejar entrar. Obviamente yo no me voy a enterar, ¿no? Pero lo vas a dejar entrar. Por eso es importante que tenga esa contingencia, esa limitación de que qué visitantes simplemente van a tener un límite para ingresar, ¿no? Obviamente también el límite de que simplemente observen de fuera, un poco lejos, las áreas de proceso más críticas, ¿no? Por ejemplo, las áreas donde se pueden contaminar el producto, garantizando más que todo que no tengan algún problema. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Listo. Obviamente también es muy importante la supervisión de cómo se realizan las actividades, ¿no? Los formatos que se llevan para el control personal deben ser llevados en el momento, no que lo llevan y lo arreglan o lo llenan un día antes de la auditoría, momentos antes, se nota por si acaso. El editor voltea la hoja y se da cuenta que todo ese escrito está abajo.
la clásica. En la parte de supervisión, no es simplemente que tengamos un supervisor, alguien que registra. Tenemos que garantizar que este supervisor tenga la competencia adecuada para hacerlo. No solamente decir, mira, ¿sabes qué? Yo le he encargado a él que registre. No podemos decir eso, simplemente. Porque te puede decir, ok, ella es la encargada, por favor, muéstrame su perfil. El punto número 1 va a ser, muéstrame su perfil. Y compararlo con el perfil de su CV que ya tiene. Si en realidad, al hacer el match, hacer el contraste, en realidad no cumple o no lo cumple. Tanto en lo que se refiere a formación como a habilidades. Porque también eso va a influir, es un problema también con respecto a inocuidad. ¿Qué pasa si es la supervisora porque simplemente, no sé, se me ocurre, le dijo, ¿sabes qué? No, yo sí tengo conocimientos, pero se dan con el tema de que el sistema de la planta es un sistema crítico en el cual necesitan un poco más de conocimientos técnicos. Entonces, si la persona de supervisión no los tiene y no sabe cómo solucionarlos, entonces no le va a brindar las soluciones que ustedes necesitan. Por eso es como el tema de las personas que registran PCC, ¿no? Las personas que registran PCC les van a pedir la constancia o la evidencia de que han sido capacitadas para hacer esa actividad. Es así, más que todo, en relación, para que tengan una idea de cómo pueden manejarlo. Evidenciarlo documentariamente, tener instrucciones de trabajo específica y de manejo, ¿no? Se dice que contaminación de alimentos o bebidas, producción o presencia de cualquier material o agente extraño en un alimento o bebida que comprometa su calidad e inocuidad para ser consumido. Con respecto a contaminantes, tenemos bastantes contaminantes, pero lo más importante siempre es determinar qué tipo de contaminación manejamos nosotros. Los más conocidos, ¿no? Los tipos de contaminantes químicos, físicos y biológicos. ¿Qué tipo de contaminantes químicos podemos mencionar? La mayoría, mi hermano, si nos equivocamos, no hay problema. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Preservantes. Ya, ¿qué más? Agroquímicos también podría ser. Ya, los agroquímicos. ¿Algo más que se les ocurra? Colorantes. Ya. También los productos químicos de aseo. Todo lo que ustedes me han dicho sí es correcto, pero hay que tener mucho cuidado cuando lo vamos a documentar. Por ejemplo, sabemos que el producto químico es un factor de contaminación química. Correcto. Es un peligro químico. ¿Cuándo se convierte en peligro químico? Cuando utilizamos concentraciones por encima de lo determinado. Eso es algo, por ejemplo, que si ustedes lo colocan en el análisis de peligro, tienen que puntualizarlo así. Exactamente, que el control se va en controlar el exceso o quizás el tiempo de exposición, porque también son dos variables que son importantes para el manejo de lo que se refiere a la contaminación química: la exposición y la concentración del producto químico. Esas son cosas que tienen que puntualizar. Si hablamos de los preservantes, ahí hablamos de la cantidad que usamos, ¿no? Que tiene que ser el control de la cantidad de uso de los productos aditivos normalmente, porque en aditivos tenemos varios, hay los colorantes como dijiste, los preservantes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que determinar esa parte para saber con qué documento, o de qué forma vamos a realizarlo. Lo que decían sobre los agroquímicos, igual, es el tema de la concentración. Nosotros en la página del Códex tenemos una parte donde hacen el control de todos los productos de fertilizantes, medicamentos veterinarios y otros tipos de productos. ¿Por qué? Porque en este caso queremos saber si hay un poder residual en los productos. Por ejemplo, si manejamos productos frescos, saber si, por ejemplo, una manzana, un plátano, cualquiera de estos, maneja la cantidad adecuada de residuos químicos que podamos encontrar naturalmente para comer. Y para esto nosotros tenemos que tener la evaluación de residuos de insecticidas, siempre se les llama. La metodología que normalmente se usa es la de cromatografía, pero hay que tener en cuenta de que existen diferentes tipos de residuos, pero tenemos que aislarlo exactamente de acuerdo al producto que nosotros necesitamos, porque todos tienen diferentes.
Algunos que tienen muy poquitos y otros que tienen bastante cantidad. Dice, es un alimento contaminado con sustancias químicas en cualquier etapa de la cadena. Puede afectar a un grupo de personas y en este caso no se va a propagar, ¿no? Le tenemos los más comunes, los detergentes también igual, las cantidades. Es muy difícil que una empresa, son muy pocas las empresas que conozco que miden la cantidad de su detergente. Eso también es importante, es un químico. Los colorantes, los saborizantes. Con respecto a los combustibles, ¿qué tenemos que controlar con respecto a los combustibles? ¿Recuerdan? Si nosotros tenemos equipos que son usados para nuestros procesos, ¿cuál es la característica que tienen que tener, por ejemplo, los aceites, los combustibles? Más que todos los aceites que manejan estos equipos. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿qué me vas a decir? Que no tengan ningún tipo de reacción con el alimento en contacto. ¿Ya? En el caso de los aceites que utilizan los... Claro. A ver, ¿hay un más? Que me lo diga, me lo han dicho por partecitas todo. ¿Algo más? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos algunos equipos que tienen, por ejemplo, como sus compañeros aceites, que pueden tener contacto con el producto. Normalmente, esos productos que utilizan esas máquinas tienen que ser productos que garanticen que no hay una contaminación del producto que están elaborando. Ejemplo, ¿cuántas en las panaderías, por ejemplo, las prensas de pan tienen engranajes en los cuales está lleno de aceite? Lleno de aceite. No por decir que no va a tener contacto con el producto, porque obviamente es en la parte de abajo, no quiere decir que no se tenga que garantizar. Por eso a las empresas que les proveen estos equipos le piden que esas soluciones, aceites, etcétera, que pueden estar en algún momento en contacto con el producto, sean, en este caso, algunas adecuadas para la industria alimentaria o seguras, que le llaman el término GRAS, ¿no? En este caso es importante controlar eso. Obviamente, sí es cierto que son muy pocos los equipos que tienen este control, pero en este caso, si ustedes tienen equipo de esa forma, lo que pueden hacer es garantizar las formas que, ¿qué pasaría si el producto se contamina de esta forma? O cómo hacen una contingencia con respecto para que esto no suceda. Porque yo sé normalmente que es muy difícil y es muy costoso conseguir este tipo de equipos que tengan estas soluciones que en realidad no permitan contaminar el producto. Pero ustedes tienen que diseñar, si es que tienen equipos que puedan contaminar con sus líquidos el producto, tienen que establecer una medida de control en la cual garanticen que, como dijo su compañero, el aceite o lo que tenga no sea un factor que pueda contaminar externamente el producto que están elaborando. Por ejemplo, si vamos a hablar de peligros químicos que existen de forma natural, el término de los alergenos alimentarios es un término bien discutido. ¿Por qué? Porque los alergenos alimentarios son productos que van a hacer daño a las personas, pero a las personas que no tienen una afección inmunológica. No es una enfermedad, o sea, no es algo ocasionado por algo. Vamos a decir, yo soy alérgica al gluten, vamos a decir. Entonces, obviamente, si voy a comer un producto que tiene gluten, me va a afectar. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de un peligro. ¿Sabes cuándo puede ser un peligro? Cuando en la etiqueta o cuando yo no he indicado que hago el uso de alérgenos. Ahí está presente el peligro. Ahí es donde también podemos corroborar lo importante que es mantener las etapas iniciales del sistema. Porque si nosotros en las etapas iniciales del sistema, como es el rotulado para un producto manufacturado, o cuando es la carta para un producto de servicio, hemos instado en colocar, se me ocurre, ají de gallina, entre paréntesis, contiene pecana. No vamos a colocar ají de gallina, contiene alergeno. Yo encontraba una empresa que tenía un cartelito en su mesa que decía: los productos que están consumiendo pueden tener los siguientes alergenos. Obviamente nadie quería comer, ¿no? No es comedor. Pero, o sea, esa parte de la información también es algo que tienen que saber controlar. O sea, en líneas generales hay que saber cuándo identificar un alergeno como un peligro y
cuándo no, porque en realidad es un término bien manejable, porque recuerden que las alergias alimentarias no son las intolerancias, son cosas totalmente diferentes. Una alergia alimentaria es netamente inmunológica, eso ya es algo que cada persona que la tiene no es que la esté creando con el producto, es que ya la tenía y se va a activar con lo que va a consumir, es más que todo de esa forma. Las micotoxinas, que ya sabemos de que, en ejemplo, por ejemplo, las aflatoxinas producen una enfermedad también, y los alcaloides que encontramos cuando tenemos la papa que ha remadurado, ¿recuerdan? La papa cuando ya comienzan a rebrotar, los productos cuando ya comienzan a rebrotar, la cantidad de alcaloides es bastante, y eso también es considerado un peligro químico. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Otros tipos son los pesticidas, fertilizantes, que habíamos dicho, el uso excesivo de aditivos, principalmente los nitratos, nitritos, bromatos, benzoatos, residuos veterinarios. Con respecto al tema de los aditivos, sabemos que siempre tenemos que tener el control, ¿no? Si nosotros tenemos aditivos en la empresa, tenemos que tener un formato donde haya el control de cuánto usamos de aditivos para los productos. Eso es algo que tiene que ser evidenciable. No es que digan, no, yo siempre utilizo 1.5 porque así dice la norma, no. Tiene que ser evidenciable, que siempre le echan por las cantidades. Residuos veterinarios. Con respecto a los compuestos tóxicos, ahí vemos metales, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos tener metales? ¿Se acuerdan? ¿Dónde podemos tener la contaminación por metales? En los empaques. Los empaques de vapor, las bolsas. Por eso es que nosotros necesitamos siempre pedir a la empresa que nos brinde empaques, pedirle el certificado o un análisis de residuos de metales. Hay una NTP, si bien es cierto, hay que tener en cuenta que una NTP no es obligatoria, pero recuerda que si nosotros no tenemos una norma nacional aplicable, tenemos de dónde tomarla. También podemos tomar la FDA, pero la NTP de empaques es bastante completa para saber los residuos de metales. El hecho de que ustedes quieren pedirle a la empresa que les provee empaques, que les dé un certificado, un análisis con la frecuencia que ustedes determinen, de acuerdo al producto que tengan, que garantice que no hay una emisión de metales cuando se usa este empaque. Ahí es donde pueden adquirir estos compuestos. Obviamente, otra forma de adquirir estos compuestos es con el agua, así que también cumplir la norma, el reglamento de agua 031 completo es indispensable. ¿Hasta ahí alguna pregunta de peligros químicos? Profesora, una inquietud así en las dulcerías así caseras. No te escucho muy bien. En las dulcerías hemos visto que preparan la leche asada, creo que esto lo introducen en vaso de baja densidad, de vaso plástico, y lo introducen al horno, no sé cómo lo harán, pero me parece que eso también podría ser una cosa. Sí, definitivamente. Por eso ahí también aplica, es importante que tengan en cuenta que dentro, si bien es cierto, las empresas de empaques, por ejemplo, que están dentro de la cadena alimentaria, es porque ellos también tienen que manejar sus sistemas de requisitos. Y hablar de un sistema de requisitos significa que tienen que determinar el uso previsto de sus empaques. Aquí indicamos, por ejemplo, si tienen vasos en los cuales, yo no sé, te dan tu certificado y dicen, mira, ¿sabes qué? Mis envases están adecuados, no hay emisión de residuos de metales. Pero se me ocurre que ellos sí han determinado que a efecto de calor, que es cuando calientan, porque cuántas personas hemos visto que meten el empaque de Tecnopor con todo y se me ocurre una empanada de carne, se calienta ahí. Obviamente, a efectos de temperatura o de otros, puede haber una emisión de metales. Entonces tiene que indicar, ¿no? Uso previsto simplemente de determinada forma, ¿no? O puede indicar no uso de caliente, etcétera, etcétera. De forma determinada, por eso indica también el término de uso previsto también para eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok. La forma de contaminación física es la incorporación de elementos físicos, peligros físicos, extraños en los alimentos. Dice, puede introducirse en los alimentos en numerosos puntos de la cadena. La presencia de materiales extraños en los productos puede provocar enfermedades, lesiones graves. Es a menudo que resultan las malas prácticas